Saludos, bienvenido una vez más a este espacio Tertuleando. En el episodio de hoy estaremos hablando de los migrantes, algo que tiene muchísimos años pasando en el mundo, creo que desde la creación del mundo. Y por eso es que hay diferentes razas, hay diferentes, y es por eso, es por el movimiento de las personas por este mundo. Y hasta hoy en día, en este siglo XXI, la migración sigue por diferentes motivos. Aquel momento era de convivencia, por religión, ahora es por cuestiones económicas, culturales. Y hoy en día hay varios grupos que se mueven, casi siempre en lo actual por la economía y por guerras. ¿No es así, Clive? Sí, Manuel, tal como lo dices, la migración es un fenómeno histórico en el mundo y desde sus comienzos, desde que las personas pasaron a ser de nómadas a sedentarios, empezaron pues con los movimientos migratorios. En la Biblia se habla que el primer movimiento migratorio fuerte fue con la Torre de Babel, ¿no? Que para algunos es un mito, para otros es una realidad. Relato bíblico que habla donde los pueblos se separaron y entonces cada lengua se unió y formaron sus rutas. De hecho, en Asia y África hay rutas migratorias muy históricas. Gente que caminaba de un lado a otro de acuerdo pues también al tema del agua, al clima, búsqueda pues de mejores condiciones, ¿no? Iban y venían. Igual pasa bueno, Asia propiamente, en China. Se daba mucho este fenómeno. Los chinos a veces iban del norte al sur, del sur al norte, buscando mejores condiciones en el clima. En algunos casos, ciertas poblaciones eran tan migratorias que iban con todo, hasta con el ganado. Y hasta en Estados Unidos en algún momento se dieron esos movimientos migratorios cuando la gente, pues, en búsqueda de mejores condiciones. De hecho, la gran migración de Estados Unidos fue con el tema del oro, ¿no? La gente que fue del este al oeste buscando nuevas oportunidades. Y esa es la palabra clave, la gente buscando nuevas oportunidades. Hoy día nos congrega a todos los venezolanos un tema en común, que es la migración. Quien no conozca el tema de migración en Venezuela no vive en Venezuela, porque de alguna forma, directa o indirectamente, estamos relacionados con la migración. Así es. De hecho, Manuel es migrante, está ahorita en un país que no es Venezuela. Yo fui migrante, regresé a Venezuela hace algunos meses atrás, entonces estamos pues en ese proceso y lo hemos entendido pues de alguna manera. Y cada quien lo entiende de una u otra forma, pues de acuerdo a sus experiencias. Hablabas de esa migración que hablaba de estos países asiáticos y de África. Y quizás para ellos era un poco más fácil porque allá habían dos cosas. Primero, no había esa división de la que tenemos nosotros en América, que es un gran océano. Era muy difícil de atravesar, a diferencia de, digamos, el continente africano y el continente europeo, que lo que hay es un estrecho nada más, Sí. igual que la parte asiática. Y hay que contar algo, Kide, y son los animales, porque si te das cuenta, en esos países que son, digamos, medianamente cercanos, hay diferentes razas, ¿no? La gente blanca, la gente negra, los asiáticos. Pero si te das cuenta, en los amerindios, casi todos son iguales. ¿Y es por qué? Porque en aquella parte del mundo existía el caballo. Y el caballo trasladaba a estos humanos de una manera más rápida y más efectiva. Mientras que en el continente americano el caballo no existe. El caballo llega con los españoles. En este caso con Cristóbal Colón cuando llega a América el 12 de octubre de 1492. Sí, tal cual. Es que el tema transporte también infiere y las fronteras también, por supuesto, afectan. De hecho, en Europa hay esos movimientos migratorios constantemente, pero sobre todo aquellos países que pertenecen a la Unión Europea. Españoles que van a Francia, franceses que van a Inglaterra. Bueno, ya con Inglaterra un poco más limitado, ¿no? Por el tema, pues, más sin embargo, mantienen ese pasaporte comunitario. Italia. Bueno, en la crisis que ha pasado Italia en los últimos años, muchos italianos han ido a otros países de Europa. Y quizás donde se ve más evidente son los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea, viven en Europa, como son los que están en la zona de lo que llaman Europa del Este, ¿no? Entonces, muchos de estos europeos vienen a las zonas, vamos a decir, más prósperas de Europa
y hay una migración interna europea, pero además de eso Europa tiene por supuesto una migración que proviene de Asia, que proviene de África en gran medida y que también proviene de América. De hecho, los venezolanos, por supuesto, ahí entre la mayor población migrante en Europa, pero no es la principal, está entre las mayores, porque tienen décadas migrando los argentinos, los colombianos, los norteamericanos muy poco migran, muy poco, pero sí, sobre todo los argentinos y los colombianos han migrado de una forma bastante considerable. De hecho, tuve la experiencia de estar un tiempo en Uruguay y el principal destino migratorio de los uruguayos es España. Casi todos los que piensan migrar van a España y muy pocos piensan ir a Estados Unidos. No les anima mucho la idea de migrar a Estados Unidos, a los uruguayos. La cultura, creo que de Latinoamérica los países caribeños están más relacionados con Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto. A través del deporte, a través de algunos empleos que han llevado. Ejemplo, en el deporte, bueno, sabemos que el béisbol es un deporte norteamericano. Sí. Y además de eso, las empresas petroleras que llegaron a Venezuela, las empresas que llegaron al canal de Panamá, dominar el canal de Panamá, y las empresas bananeras que estaban en toda Centroamérica y por supuesto las islas del Caribe. Y digamos que esa era la zona de influencia de los Estados Unidos. Por eso es que países, digamos, de Perú hacia abajo, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, no tienen tanta influencia norteamericana. De hecho, Chile tiene una particularidad. Para un chileno, para ir a Estados Unidos, solo debe hacer un proceso de notificación. No tiene que pedir visa. Y va hasta Estados Unidos, por supuesto, está limitado con el tiempo, con su pasaporte, y regresa normalmente. Y no hay tantos chilenos en Estados Unidos como pudieran pensar muchos. Eso también está muy relacionado con la economía, ¿no? Wow. Tienen una economía más sólida. Si no tienen necesidad de salir, se queda en Chile. Es que muy pocos tienen la aspiración de emigrar de su país porque es donde crecieron, donde se formaron, donde conocen todo. Porque cuando uno emigra, uno siempre se siente fuera de lugar. O sea, es como cuando llega, para que el que nos está escuchando y viendo tenga una idea, es como tu primer día de clase siempre. En un lugar nuevo, por supuesto. Tu primer día de clase en un lugar nuevo. Así tal cual se siente uno cuando migra. O sea, siempre mirando a los lados, quién es el nombre, aprendiéndose. Nunca uno, o sea, pasará mucho tiempo. Yo, por ejemplo, puedo decir que tuve 6 meses en Panamá, tuve 1 año en Uruguay, tuve más de 1 año en Colombia, 2 años en Colombia. He ido a estos países siempre, pues, pero como migrante, porque ese es otro tema, ¿no? Sí. Que muchos venezolanos logramos entender después. Es muy distinto ir como migrante a ir como turista. Claro, son dos cosas muy distintas. Tuve la oportunidad de ir por primera vez a Panamá y me pareció maravillosa como turista. Claro. Cuando regresé como migrante, las barreras, y estoy hablando de 2013, fueron muchas barreras que superar, adaptarse a muchas cosas, acondicionarse. Y así pues pasa el tiempo con los migrantes y hoy día somos los venezolanos los que lideramos estas estadísticas. Hasta hace poco, si no mal recuerdo, en calidad de refugiados, la mayor cantidad de refugiados en el mundo eran los sirios, ¿no? Los sirios, correcto, con la guerra. Y creo que Venezuela ya estaba allí al lado de ellos. Claro, Siria es un país pequeño. Venezuela se habla... Ucrania, ¿no? Sí, sí. Mira, fíjate que el reciente informe... Claro, Ucrania es muy pequeñito también para que llegue a esos números. Pero bueno, están en guerra. Hace poco hubo un informe de las Naciones Unidas y de OIM. OIM es la Organización Internacional de Migración dependiente de las Naciones Unidas. Y el reciente informe dicen que hay más de 7 millones de venezolanos, exactamente 7.350.000 venezolanos migrantes. Eso rebatiendo un poco el tema de la gente, sí ha regresado gente, pero no es la cantidad de gente que muchos creen. Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando el gobierno dice vuelta a la patria, el plan vuelta a la patria, y no sé, ellos hablarán de una cifra de 40.000, 50.000, ponte que sean 200.000.
Pero tú comparas, exageradísimo. pero vamos a exagerar y poner que sean 200.000, Sí. que no sé si esa es la cifra del gobierno, pero no, pero no llega, no es ni el 10% de la población que se ha ido, ni el 10%. Entonces, a veces la gente, porque todo está mediatizado de un lado o del otro. Entonces, me escribía con un familiar afuera y me decía, pero estoy viendo que se está regresando mucha gente. No, no se está regresando mucha gente. Está quedándose mucha gente. Me llamó la atención, y disculpa que te interrumpa, Manuel, el reciente embajador de Colombia a Venezuela, con el tema de regresar, que si por la trocha, que los consulados, todo este tema con el restablecimiento de las relaciones, y él dijo algo muy particular. Él dijo, en los últimos 3 meses hemos observado que muchos venezolanos que regresaron a Venezuela están retornando a Colombia. ¿Por qué será? Claro, porque el venezolano escuchó. Creo que hay una confusión, y es que toman al que va de visita como si se fuese a regresar. Sí, exacto. Entonces, obviamente, no es que está regresando la gente, no. Es que hay venezolanos que tienen 3, 4 y hasta 5 años que no han ido a Venezuela. Sí, por un tiempo. Van en diciembre. Medio. Entonces, ellos lo cuentan como que regresó al país. Es que está regresando de visita. Sí. De hecho, hay estadísticas de venezolanos que no aparecen por ningún lado. O sea, que pasan por la trocha, regresaron por la trocha. Correcto. Y eso no aparece en ninguna cuenta. Sí, hay, por lo menos los que están en Colombia, ¿no? Sí, pueden tener muchos y hasta Ecuador. Y hasta Ecuador. No hay ningún tipo de registro. No hay registro. Habrán algunos así también en Perú, ¿no? Sí, pero en Perú. Claro, en menor cantidad. Después de Colombia, hay 2 millones de venezolanos en Colombia y hay 1 millón aquí en Perú. Sí, de hecho, mira. Un 60% del que está legalizado. Fíjate algo, Manuel. 20% de los venezolanos en Colombia están en Bogotá y son 500.000 venezolanos. Mira esa cifra, 500.000 venezolanos. Es la población de cualquier capital en el mundo. Bueno, no de cualquier capital, pero sí de una ciudad bastante grande, 500.000 personas, solo en Bogotá, 500.000 venezolanos. En Antioquia, 344.000, en el Valle del Cauca, 193.000. El Valle del Cauca es la zona de Cali. Y el Atlántico, que es el departamento cuya capital es Barranquilla, y 175.000. Entonces, son cifras muy importantes. Estamos hablando que en estas ciudades, vamos a ponerla por ciudades, hablando de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla. Son las 5 ciudades donde hay más venezolanos en Colombia. Entonces, te vas a encontrar venezolanos por todos lados. A mí me pasaba a veces, estaba en Medellín y en el metro te encontrabas un grupo de venezolanos, en Barranquilla pasaba lo mismo. En cuenta algo, y es que muchos de esos venezolanos son hijos de colombianos. Porque ese es otro aspecto, antes de la gran crisis, que no son muchos, no es la mayoría, ¿no? Pero sí un porcentaje. Antes de la gran crisis, según las estadísticas en Venezuela, habían más de 5 millones de colombianos en Venezuela. Sí. De hecho, yo soy hijo de migrantes y mi mamá es colombiana, era colombiana. Mi familia materna es colombiana. Y bueno, hay muchos que por el tema de los documentos y todo eso, yo no pude hacer mi documentación, mi solicitud de nacionalización, porque bueno, es un rollo el tema aquí para poder sacar un documento. En Colombia tampoco es fácil. Y bueno, nunca pude. Es complicado. Mucha gente ha hecho documentos ficticios. Hace días leí. Sí, que es el problema que ha habido en los últimos meses. A muchos les anularon la cédula. Sí, y en muchos lugares del mundo han hecho documentos falsos porque, bueno, la manera de buscar la legalidad y de trabajar tranquilo, ya que, bueno, cuando uno llega en condición de turista. Sí. El turista no va a ir a trabajar, va a ir a conocer el país. Claro. Y digamos que no todos los ministerios de migración o la superintendencia de migración de cada país han entendido la situación de los venezolanos. Actualmente sí, ya ejemplo, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile ya conocen
y por supuesto los países que históricamente han sido receptores de extranjeros, porque hay Sí, otros que no, como ejemplo como Ecuador y Perú, que se vieron ese montón de venezolanos y ellos no tienen no hay infraestructura. no, no la hay, porque el sistema es el normal, el sistema de migración es normal. Si alguien se Sí, pasa con... lo que pasa, Manuel, y esto tenemos que entenderlo nosotros los venezolanos, porque siempre miramos hacia allá, no, porque tal. O sea, un tema es que haya 5 millones de colombianos en Venezuela que fueron migrando durante 3 décadas, 70, 80, 90, Correcto. a 2 millones de personas que migraron en 5 años, 6 años. No es fácil, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, fue casi que de inmediato. fue muy, pero muy atiborrada la migración. Entonces tú de golpe sientes hey, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Que es como se fue la luz y vino la luz y tenías uno y ahora tienes 4 al lado. ¿Entiendes? Más o menos así la cosa. Pero bueno, en otros países sí se han adaptado un poco mejor al proceso. De hecho, leí hace unos días que, por ejemplo, Uruguay, que solamente tendrá, no pasa de 20.000 venezolanos, migrantes, pues, dice que vienen con un plan tipo Costa Rica para darle mayor protección a los migrantes, no solamente a los venezolanos, sino a todos los migrantes, para aprovechar la mano de obra, el potencial profesional, entre otros aspectos. Me llamaba la atención el tema de Costa Rica, porque Costa Rica no es que hay muchos venezolanos tampoco. No, porque tienen al lado a Panamá, y Panamá, digamos que económicamente está un poco mejor, pero la gente, creo que un gran porcentaje de venezolanos se dieron cuenta que era muy importante tener documentos del país, Sí. que era algo esencial. No era que iban a trabajar con la condición de turistas, sabían que era muy difícil establecerse en el país y bueno, y muchos migrantes buscaron países donde estar legal. Ahora Claro. viene otra ola, y es esta ola de que nosotros como venezolanos somos de Sudamérica y la mayoría fuimos a Sudamérica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y ahora hay una tendencia de salir de estos países porque pareciese que llegamos al techo, queremos más y ahora nos vamos a Europa y Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos, pero pasa ¿por qué? Porque lo dijiste hace varios minutos atrás, el tema del transporte. No es igual irse caminando a Estados Unidos, que lo han hecho muchos, pero muchos, a irse que nadando hasta España. Imposible. Entonces es un tema de transporte. De hecho, la verdad lo voy a decir con la mayor responsabilidad, da grima ver cómo los venezolanos están pasando la selva de Darién. Y la selva de Darién solamente es una etapa, es la más difícil, pero de Panamá a Estados Unidos se camina muchísimo. Sí. Se camina muchísimo. Muchos quedan en el camino, Manuel. Todavía tenemos en nuestra memoria a los venezolanos que murieron en el accidente que hubo en Nicaragua. Y así pasa con muchos más que mueren 3, 4 accidentes vehiculares, gente que es víctima de la violencia de esos países, porque hablar de México no es fácil, muchos tienen que pasar por Chiapas. Chiapas es una de las zonas más violentas de México. Sí, ¿dónde están? Hay unos guerrilleros ahí en esa zona. Sí, está la guerrilla, Entonces, pasar por todo esto y además llegar a zonas que son altamente dominadas por el narcotráfico tampoco es sencillo. Entonces te enfrentas, por eso ellos siempre terminan acumulándose y van en grupos para poder protegerse uno con el otro, porque son grupos grandes, pues. Pero ir solo, ir grupos muy pequeños es un alto riesgo. Cualquier cosa te puede pasar y nadie puede saber de ti. Sí, lo que llaman esto las caravanas, ¿no? Sí, las grandes caravanas. Y lo decíamos desde el principio, la gente migra porque ya quiere buscar algo mejor. Sí. Y cuando les notifican que hay un país donde pueden ganar hasta 10 veces de la que esta persona puede ganar diario, van por ello. Sí, sí. No sí, importa de hecho, que tengan que atravesar. Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando estaba en Panamá que trabajaba, mis compañeros panameños decían, no, yo estoy reuniendo para irme a Estados Unidos.
para nosotros ir a Panamá ya era suficiente, pero ya ellos estaban pensando irse a Panamá porque ellos Ya decían, tenía un techo. lo que yo gano aquí en un día lo gano allá en una hora. Ujú. Claro, también lo gastas, porque ese es otro Ah. aspecto. En Estados Unidos ganas, pero también gastas mucho. Servicio, arriendo, comprar una casa en Estados Unidos es casi imposible para una persona normal, común y corriente. De hecho, hay gente que dura toda la vida, si han escuchado el término en las películas, pagar la hipoteca, se refiere a un pago que tienen que hacer durante toda la vida por una casa que adquirieron a crédito, a un banco en particular o una institución financiera. Entonces, a eso se refiere la hipoteca. Y hay gente que dura toda la vida pagando la hipoteca y terminan de pagar la hipoteca ya cuando prácticamente entran al sistema de seguridad social, o sea, cuando ya están jubilados. Para que tengan una idea de hecho, hay gente que hace préstamos sobre el préstamo, o sea, hipoteca sobre hipoteca. Y bueno, se terminan de endeudar más todavía. Para que más o menos tengan una idea de cómo es la vida en esos países. Hay gente que toda la vida dura arrendando, dura toda la vida en arriendo. Alquilado toda la vida. Sí, vive en una cultura de arriendo constantemente. Y a veces uno lo ve en esto del alquiler, ¿no? Y esto uno lo ve difícil, ¿no? Pero uno lo veía en Venezuela, lo de las invasiones. Porque, bueno, era la única manera, digamos, de obtener una casa propia. Pero uno se da cuando salimos de Venezuela, nos dimos cuenta que también en Panamá, en Colombia, en Ecuador y Perú también hay invasiones y también están estos barrios con servicios precarios. Sí, sí, de hecho, Colombia, yo siempre lo he dicho, después de Venezuela, Colombia. Hay gente que hubo un tiempo que sí consiguieron para hacer su casita con mucho esfuerzo, pero hoy día conseguir una casa en Colombia es complicado, por muy pequeña que sea. Entonces mucha gente accede al tema de las invasiones que ha vuelto a primera plana en el país vecino, pues. Porque la gente quiere casa, todo el mundo quiere una casa, quiere un lugar donde criar a su familia, donde poder descansar sin la preocupación de que tienes que pagar cada mes el arriendo, aparte pues de las preocupaciones banales, vamos a decirlo así, como son los servicios que también deben de cancelarse, porque yo creo que Venezuela tiene una mala costumbre o entramos en una mala costumbre de no pagar los servicios. Así es. Sí, ya para finalizar, ¿cuáles creen que son los desafíos de los migrantes en la actualidad, que son los venezolanos, ucranianos y sirios? La verdad que hasta el momento la ONU no ha dado ninguna opción para todos estos grupos migratorios, porque la verdad no lo ha hecho. De hecho, he tenido la oportunidad de ir a algunos campamentos, vamos a decirlo así, o sitios de reuniones de OIN, y son pocas las opciones que ofrecen. Entonces el migrante depende mucho de las políticas migratorias. Entonces los países europeos, los países desarrollados, en vía de desarrollo, se limitan mucho porque dar luz verde a un proyecto migratorio masivo significa que le viene una oleada de gente que no sabe quién es. Entonces es sumamente complicado. De hecho, hay países que te ofrecen opciones de migrar bajo ciertas condiciones. Siempre lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Australia, pero no se crean que es fácil. Entonces, ¿cuál es el reto de estos grupos migratorios? Que exista una real intención política, la disposición política de brindar reales condiciones. O sea, no es decir a través de un micrófono hay que ayudar a las poblaciones migrantes, a los refugiados, a los exiliados, bla, 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 y queda allí en el micrófono. Hace poco hubo una asamblea de las Naciones Unidas y prácticamente fue muy poco lo que se dijo en el tema. Es un problema realmente. Entonces, si los países no ofrecen unas condiciones o canalizan condiciones, esto seguirá pasando. Esto no va a dejar de pasar. Entonces, ¿qué digo yo? Que los países, las grandes potencias, tienen que ponerse de acuerdo y establecer condiciones para hacer migraciones controladas. Dar luz verde a la migración, pero bajo control, pero brindando mejores condiciones en cuanto a la exigencia. No es que te van a regalar la migración, no, sino que sea más flexible el tema migratorio. Pues yo te aseguro una cosa, si Canadá viene y le dice a los venezolanos, vénganse acá, pero tienen que vivir en esta zona, yo te aseguro que muchos venezolanos van. Claro que sí, mientras le den la oportunidad lo van a hacer. Ellos lo van a hacer, pero si tú vas a una reunión en la Embajada de Canadá y te dicen tienes que hablar francés, tienes que tener un título, tienes que haber estudiado, es complicado para muchos, ¿me entiendes? No digo que no debería ser así, pero digo que es complicado para muchos. Si Estados Unidos viene y le dice a los venezolanos, mira, tenemos campos petroleros en Alaska,
¿Cuántos quieren venir para acá? Yo creo que hay un grupo que le interesaría la idea. Hay igual países en Europa que prácticamente tienen población adulta y no saben qué van a hacer a futuro, y así otros países en el mundo entero. Así es. Bien, hemos llegado al final de este espacio de Tertuliando, hoy hablando sobre los migrantes, así que recuerden compartir este video, por supuesto, suscribirse y darle like. Así Y que hacer los comentarios, háganos en los comentarios los temas que quieran que conversemos y discutamos. así es, dejen en la caja de comentarios y por supuesto los temas que ustedes deseen que nosotros toquemos, por supuesto que lo haremos. Así que Bien, chao. chévere. Muchas gracias.